¿Sabes que esta escalera es uno de los elementos principales del edificio que hoy vamos a visitar y que además hay otra que es muy similar en la Diputación Provincial de Córdoba y también en el Obispado? ¿Y sabes que este patio declarado bien de interés cultural ha cambiado su estilo con el paso de los años de renacentista a gótico? Personajes célebres como Miguel de Cervantes aprendieron a escribir y a leer aquí, una labor que se sigue desarrollando con los alumnos que acuden cada día. Este centro es el primero de Córdoba y uno de los más antiguos de Andalucía, a pesar de haber pasado por diferentes órdenes religiosas y numerosos cambios de nombre. Vente con nosotras a conocer La Real Escuela Inmaculada en Paseando por Córdoba. Giuseppe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Muchas gracias por literalmente abrirnos las puertas de uno de los edificios más emblemáticos y con más historia de nuestra ciudad. Efectivamente, estamos hablando de uno de los edificios más emblemáticos por lo que el edificio significa, Sí. más allá de su importancia como edificio histórico, Sí. es un edificio catalogado como bien de interés cultural por la Junta de Andalucía, por su antigüedad y por lo que realmente representa. Lo encontramos en la Plaza de la Compañía, Sí. un lugar emblemático de la ciudad, pues aquí es donde en 1554 empiezan las clases en el colegio conocido por aquel entonces como Colegio de Santa Catalina, fundado por la Compañía de Jesús, los padres jesuitas que decidieron apostar por Córdoba, por su posición dentro de la geografía peninsular y porque aquí encontraron, digamos, terreno fértil para emprender este camino educativo. Pues rescatan el proyecto de San Juan de Ávila, el maestro, el apóstol de Andalucía, que había encontrado en el Marquesado de Priego un patrocinio importante para dar vida a este proyecto educativo, que pretendía convertirse además en universidad. Luego ocurrieron muchas cosas, no llegó a cuajar, digamos, el proyecto inicial, aunque en el mismo documento, en el acta fundacional, venía reflejado que la idea era que con el tiempo se convirtiera en una universidad. Pero sí es cierto que durante varios siglos, gracias a una bula pontificia del Papa Gregorio XIII, sí se pueden otorgar títulos universitarios. De hecho, aquellos que estudiaban aquí determinadas, digamos, materias, asignaturas, completaban su cursus studiorum saliendo con el título de licenciado. ¿Licenciado? Efectivamente. ¿Siempre ha estado vinculado a la educación? Siempre. Siempre, durante toda su historia. Antes del 1553, que es cuando se empieza a acondicionar para convertirse en colegio, es el palacio del deán Juan Fernández de Córdoba, deán de la catedral en aquel momento, que decidió entrar en el proyecto y donar su mansión para que se convirtiera en el primer colegio de Córdoba, uno de los primeros de Andalucía, y además un colegio que llegará a tener mucha fama y acoger, recibir alumnos prácticamente de todas las provincias de Andalucía. Aquí estudiaron los hijos de la burguesía y de los mercaderes de la provincia de Jaén, de la provincia de Cádiz, porque era un colegio con una fama, un blasón, un reconocimiento importante en toda Andalucía. Es un colegio que además se conoció por su apertura a todas las capas de la sociedad, eso es importantísimo. No se discriminó en ningún momento por pertenecer a una capa social que no fuera, y me refiero no solo digamos, al prestigio social, sino también a al poderío, al poder adquisitivo que podían tener. Entonces, niños de todas las capas sociales, abierto también a un grupo especialmente discriminado en aquella época, que eran los cristianos nuevos, los judeoconversos, que en la sociedad de la época seguían siendo vistos un poquito como, digamos, ciudadanos de
de segunda división, Sí, para utilizar sí. una expresión moderna. Moderna y que conozcamos bien. El colegio, que en aquel momento conocido como de Santa Catalina, abrió sus puertas a toda la sociedad toda la cordobesa, sociedad. efectivamente. Siguiente etapa, Giuseppe, ¿qué podemos decir de ella? Porque te lo he preguntado antes y tú has dicho que efectivamente durante todo este tiempo ha estado vinculada a la educación, pero sí que ha pasado esa educación por distintas manos o por distintas ramas educativas, podemos decir. Efectivamente, hemos visto cómo arranca en el siglo XVI, pero tiene una historia dilatada de 5 siglos, Ajá. con la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios Sí. de la corona, a través de una orden, digamos, del monarca Carlos III. Los padres jesuitas tienen que abandonar el colegio, estamos hablando del siglo XVIII, estamos en 1767, abandonan el edificio a la fuerza. Sí. Y otro deán, él también perteneciente al linaje, a la familia de los Fernández de Córdoba, no olvidemos que la familia del Gran Capitán, decidió recoger el testigo de los jesuitas y proponerle al mismo Carlos III que se reanudara la andadura en la educación Sí. de la institución, pero en esta segunda etapa gracias al apoyo y al patrocinio de la corona. A partir de ahí, reales escuelas, en un primer momento de primera letra, Sí. luego cambiará la denominación varias veces. En la actualidad pasará a ser Reales Escuelas de la Inmaculada Concepción y San Sí. Francisco Javier. En la actualidad, bueno, Colegio Cervantes. En la etapa de los En esta etapa de los estudió hermanos, mi padre, fíjate, pues, mi padre estuvo aquí estudiando y mi tío, estudiaron muchas los dos aquí generaciones cuando era Cervantes. muchas generaciones de cordobeses se han formado en este colegio y todos han respetado aquel legado El legado tan importante. que en el siglo Claro que XVI puso en marcha este proyecto educativo que creo es entre los primeros, ya no solo de Sí. Andalucía y de España, sino creo que puede considerarse por dilatación, Sí. en lo que se refiere a las distintas etapas históricas, sino también en cuanto a calidad educativa, un poco, y en ese sentido quiero parafrasear a un gran historiador que nos Sí. ayudó en la investigación. Pues mira, espérate, porque sé que esto es muy interesante, pero sé que Andrea te está esperando dentro, así que esa frase se la vas a decir, Andrea. Fenomenal. Porque yo me voy a quedar mirando esta fantástica, pues todo lo que ofrece esta fantástica puerta, este acceso al centro, ¿vale? Sí, Porque además creo que es interesante. si os fijáis en muchas de las... No me lo cuentes, que me lo vas a contar luego, que te espera Andrea. Estupendo. Ahora nos vemos. Muy buenos días, Giuseppe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Qué maravilla de colegio. Yo he entrado y digo, qué edificio con tanta historia, como bien comentabas con mi compañera Amparo. Pues sí, tiene tanta... Y tanto que contar, pero antes de comenzar hablando de la arquitectura de este gran edificio, yo te recojo esa frase que le ibas a comentar a mi compañera Amparo y quiero que me digas cuál es esa frase de ese historiador. Cuéntanos un poquito. Pues según lo que los historiadores que nos están apoyando en un trabajo de investigación que estamos haciendo, podemos hablar de que el Colegio Real Escuela de la Inmaculada es la verdadera columna vertebral de la educación en Córdoba y en Andalucía, por su antigüedad, por su recorrido en lo que es la historia educativa y porque sigue hoy en día, casi 5 siglos después, trabajando con la misma pasión y los mismos valores con los que emprendieron ese camino nuestros antecesores, aquellos maestros y profesores que pusieron en marcha ese proyecto educativo que tanto nos apasiona y tanto significa para nosotros y para la ciudad de Córdoba. Mantiene esa esencia y esa identidad, no tanto cultural como religiosa. Totalmente, es un centro que empezó siendo posiblemente el primer centro concertado, por lo menos de Andalucía, porque es un proyecto que pusieron en marcha San Juan de Ávila con el patrocinio de la del Marquesado de Priego, entraron los jesuitas, el deán que donó su palacio y el Ayuntamiento de Córdoba quiso participar también, solicitando que todos los niños de la ciudad pudieran acceder y tener una educación para convertirse el día de mañana en buenos ciudadanos. De hecho, este mismo pabellón en el que nos encontramos en la actualidad es la aportación del ayuntamiento al proyecto inicial de los jesuitas del Marquesado de Priego. Hay fuentes históricas que además describen esa parte del edificio y relatan exactamente lo que estamos viendo, prácticamente un patio con un pasillo y
3 habitaciones. Aquí tenemos la primera, la segunda, que es lo que en la actualidad es la secretaría, y la última, que serían las primeras 3 aulas en las que se empezaron a impartir la clase aquí en 1554. Una galería central, ¿no? Una galería central que hacía de fachada a la plaza de la Compañía, y todo lo que vemos de este patio hacia adentro son las estancias y los patios que pertenecían al palacio del deán Juan Fernández de Córdoba, que lo donó, como hemos dicho, a los jesuitas para que se convirtiera en un colegio. Es un edificio que está bastante bien conservado. Eso te iba a comentar, porque es un edificio con muchísimos años de historia, pero que a día de hoy se conserva estupendamente. Una parte importante de su estructura pertenece a la estructura primigenia del siglo XVI. Aquí estamos hablando de una estructura donde los muros maestros son los que sujetan toda la superficie. Sin embargo, a lo largo de los siglos ha requerido varias obras de restauración, sobre todo en lo que se refiere en la zona de los tejados, la pavimentación, la partición de las distintas estancias. Sin embargo, podemos decir que aquí, si pudiéramos hacer unas catas arqueológicas, encontraríamos seguramente una parte importante de aquel edificio del siglo XVI donde empezaron las clases. Joya, ¿no? Es una joya arquitectónica y una joya educativa al mismo tiempo. No tenemos que pensar solo en la importancia del edificio, sino en la importancia de la institución, una institución pionera, porque, repito, brindar la oportunidad de formarse, de educarse a toda la sociedad, no solo a los hijos de aquellos que en aquella época se lo podían permitir, porque estamos hablando de una época en la cual la sociedad no vivía el principio de horizontalidad que pretendemos tener en la actualidad. Es decir, aquellos que podían permitirse escolarizar a sus hijos lo hacían en lugares prestigiosos, y los demás, pues... Había mucha desigualdad, ¿no?, en el ámbito y mucho educativo. analfabetismo, evidentemente. Pues el Colegio de Santa Catalina, que es su primera denominación, hoy Real Escuela Inmaculada, pretende ser un colegio para todos, y nosotros seguimos volcados en un proyecto que quiere acoger a todos. Evidentemente, no solo en lo que se refiere a la procedencia, digamos, social, sino también los distintos talentos, las distintas formas de vivir el día a día de nuestros alumnos. Nosotros intentamos poner en valor sus características, su potencial, y convertirlo en personas generosas, en personas atentas, en personas virtuosas. Esto creo que Sigamos hablando también de la arquitectura, porque yo he pasado por esta galería y me he fijado también justamente en las paredes que dan a la fachada al patio, que tienen esos arcos. Exactamente, Cuéntanos. si te fijas, queda huella de lo que fueran unos arcos que iban apoyados en columnas que podemos ver si accedemos al patio, que en la actualidad es el patio de infantil, y este es un patio que en época renacentista ya existe, no exactamente con las mismas dimensiones, pero sí podemos leer perfectamente en lo que quedan esas huellas que se ven marcadas en esa parte de la estructura. Una sucesión de arcos. Prácticamente tenemos aquí un pórtico. Esto sería el pórtico de acceso en la época del deán, al cual accedían los carruajes, que aquí evidentemente podrían acceder al patio a través de uno de estos arcos y dar la vuelta para luego volver a salir. Y se sigue manteniendo a día de hoy esa parte, esa esencia que no se pierde. Aquí intentamos ponerlo todo en valor, es decir, no podemos esconder la huella del paso del tiempo, sino valorizarla, entre otras cosas porque tantos años de educación en este mismo enclave y con la misma idea de ser un referente para Córdoba nos convierten un poquito en heredero y al mismo tiempo responsable de que perdure, permanezca. Y con ese legado tan importante. Con ese legado tan importante que hace que nos sintamos muy responsables por lo que estamos haciendo. Giuseppe, vamos a conocer un poquito más de este colegio y te va a esperar mi compañera Amparo en otro punto que también tiene mucho que hablarnos sobre ese lugar y es por muy interesante. supuesto. Adelante. Giuseppe, Otra vez nos que encontramos. estoy en uno de los puntos que yo creo que son
más identificativos Pues- de este edificio, estas escaleras, que fíjate, te voy a contar una anécdota. Mi padre, que sabía que venía yo hoy aquí a grabar, dice, no sabes la de culetazos que me he dado yo por estas escaleras en 10 años que he estudiado aquí. Con tantas generaciones que han pasado por aquí, culetazo habrá habido Unos muchísimo, cuantos. seguramente. Pues como tú dices, te encuentras en un lugar emblemático. Sí. Es la joya de la corona de este edificio, de este palacio convertido en Esto es colegio. una maravilla. Y es, creo, en lo que se refiere a la parte monumental, lo más valioso que hemos heredado Sí. como heredero de esta tradición del Colegio de Santa Catalina o Real Escuela La Inmaculada. Ajá. Pues es una escalera imperial, del tipo imperial, cuyo origen se remonta al primer cuarto del siglo XVIII. Es una época en la cual el colegio ya ha alcanzado un nivel, un reconocimiento a nivel incluso nacional muy grande, hasta el punto que puede permitirse decorar, ¿no?, sus estancias y sus dependencias con lo que se convierte en algo emblemático y representativo del prestigio, Vamos a ir subiéndolas, si te parece. del prestigio de la escuela. Es una escalera barroca que, como te comentaba al principio, la Junta de Andalucía ha reconocido como bien de interés cultural, Sí. y es tan importante no solo por su belleza y por Maravilla. todo lo invertido aquí en su época, sino también por lo que nos estás contando. Sí. Por un lado, el prestigio de la institución, que evidentemente pudo permitirse decorar el edificio y de alguna forma ver representada aquí Sí. toda su importancia. Por otro lado, las imágenes, los lienzos que actualmente decoran lo que es la caja de escalera, Sí. con bueno, esta cúpula tan impresionante, La cúpula es una joya, espectacular. del barroco andaluz, podríamos decir. Estamos viendo como esa decoración vegetal nos recuerda muchísimo Sí. la cúpula de la iglesia madre de Priego de Córdoba. Además, es la misma escuela, digamos, de artistas Sí. que en esa época se dedica a embellecer muchas de las casas, de los palacios y de los edificios públicos y religiosos de la época. De la época. Me recuerda el- mucho esta escalera también a una que ya vimos en otro Paseando por Córdoba, que está en el Obispado. El edificio del Obispado tiene una también muy similar. Hay una similar en el Obispado y otra muy parecida, vamos, podríamos decir que son prima hermana, el Palacio de la Merced, En la lo que Merced también, actualmente en la es el Diputación edificio de Provincial de Diputación. Córdoba, muy parecida Con también, casi sí. total seguridad estamos hablando de los mismos maestros, los mismos arquitectos que trabajaron para llevar a cabo estos proyectos. Vemos aquí una muestra de mármol locales, los mármoles blancos pueden ser de origen nacional, pero también venir de Sí. fuera. Y ¿por qué digo que es muy importante? Aquí estamos viendo retratada no solo la historia educativa de Córdoba, sino Sí. la historia de España. De España. La historia de España, lo que vemos representado en estos lienzos a derecha e izquierda son el rey Carlos III, Sí. que da su patrocinio para poner en marcha el proyecto educativo del deán Francisco Javier Fernández de Córdoba, que Sí. como dijimos, después de la expulsión de los jesuitas, decide retomar, ¿no?, recoger el legado de los jesuitas, y ahí vemos como el rey le otorga, digamos, ese reconocimiento y pone en marcha lo que es la trayectoria de la Real Escuela. Y en el otro lado tenemos a Carlos IV, el sucesor de Carlos III, que no solo patrocina, sino apadrina la Real También. Escuela, haciendo que los maestros que darían clase aquí se formarían en los colegios imperiales de Madrid, importando aquí a Córdoba la misma metodología de trabajo y creando así una ligazón, ¿no?, una relación entre las Reales Escuelas de Córdoba y los colegios imperiales de Madrid, que siguen trabajando igual que nosotros, y en la actualidad son un colegio público. Pero nosotros hemos querido preservar Sí. no solo evidentemente lo que es este patrimonio, da igual donde mire, realmente es deslumbrante lo Es una que maravilla. nos rodea. Y aquí podemos encontrar además también dos palabras que son importantes. Por un lado tenemos piedad y por otro lado tenemos letras. ¿Qué simbolizan? Efectivamente, dijimos al principio que por esta institución han pasado varias congregaciones, este es un colegio que ha pasado por muchas manos,
todas muy buenas, Sí. todas muy buenas manos. Después de los jesuitas se pone en marcha el proyecto de Ana Francisco Javier Fernández de Córdoba, y en tiempos más recientes, los padres maristas, bueno, los hermanos Sí, maristas, los hermanos perdón, maristas. convirtieron ese edificio en el Colegio Cervantes con evidentemente su forma de trabajar y con su... Posteriormente Sí. serán los padres escolapios que tomarán la rienda de la institución, y se remonta a la época de los escolapios Sí. la denominación Piedad Piedad. y Letra, que es una vez más una forma de anclar el trabajo Sí. educativo a principios positivos, Sí. principios, A esos valores, ¿no? no solo principios educativos, sino valores éticos, Éticos. morales y, por supuesto, Lo que es la educación, al fin y al cabo, en todos sus aspectos. lo que es la educación entendida a nuestra manera, como Claro. nosotros la entendemos, formar personas en una óptica totalmente integral, no solo los conocimientos escolares, no solo la didáctica, sino también los principios humanos que nos convierten en buenas personas y el día de mañana en buenos ciudadanos. Por supuesto. Pues Giuseppe, yo estoy viendo por ahí un patio. Mira, ya estoy viendo a Andrea. Ella está en el patio, te está esperando. Así que Pues- yo me quedo aquí disfrutando de esta maravillosa escalera y de estas vistas. Y te reúnes con Andrea allí en el patio, ¿vale? Muchas Para seguir gracias. hablando de la historia de este edificio. Voy a ver a Andrea. Gracias, Muchas gracias. Giuseppe. Hola Giuseppe, de nuevo. Aquí estamos otra vez. Me he venido a un patio interior precioso que se está gustísimo aquí dentro, ¿eh? Pues el famoso Patio Rojo, conocido por muchas generaciones de cordobeses como Patio Rojo, otra pieza fundamental de la Real Escuela de la Inmaculada, Sí. al igual que la escalera imperial, declarada bien de interés cultural. Por cierto, esa es una zona del colegio que se reforma y se restaura en el primer cuarto del siglo XVIII. De hecho, cambia totalmente su configuración, de ser un patio renacentista, se convierte en un patio barroco, que es lo que tenemos en la actualidad. Cambió de estilo. Exactamente, y considera que la importancia de este lugar tan representativo, mágico, si queremos, sí, sí. para muchos de nuestros alumnos, porque ellos se sienten muy identificados con este espacio, es simbólico y emblemático porque muchos de ellos han conocido este lugar como lugar de encuentro, lugar de recreo, pero quizá han jugado partidos de fútbol, de baloncesto. Aquí es donde todos los años, cuando inauguramos el nuevo curso escolar, nos reunimos con nuestros alumnos y con la familia del colegio para dar el pistoletazo de salida al colegio. Y antiguamente sabemos, porque hay muchas fuentes históricas que nos lo cuentan, aquí también se representaban había representaciones teatrales, es decir, el teatro se utilizaba como herramienta didáctica Sí. para impartir distintas asignaturas. Qué curioso, Había una obras manera de aprendizaje distinta, ¿no? totalmente muy novedosa por la época, pues Claro. nosotros seguimos aquí llevando a cabo representaciones didácticas, eventos deportivos, siempre en la senda marcada por aquellos profesores que quisieron poner en marcha este gran proyecto. Es más, sabemos, gracias a lo que nos deja un famoso dramaturgo del Renacimiento, que aquí se representaron obras en las cuales se cantaba en latín y era una forma de crear una competición sana entre los alumnos que de esta forma estudiaban más con la idea de poder ganar esta competición durante... curioso. Sí, la verdad que es una idea que nosotros hemos querido retomar en clave totalmente moderna, siglo XXI. De hecho, el proyecto que pusimos en marcha de investigación y puesta en valor del patrimonio no se queda como algo para el mundo académico. Por supuesto que se pensó como partícipe de este proyecto la sociedad cordobesa, pero nuestros alumnos también a través de unos talleres, unas actividades didácticas van aprendiendo sobre la historia de su colegio y sobre los valores que le estamos inculcando y esos valores que queremos que se conviertan en virtudes. ¿Son conscientes los alumnos de este colegio de dónde están estudiando, dónde se están formando en este Cada vez más, edificio? cada vez más. De hecho, muchos de ellos ondean la bandera de nuestro colegio. Somos de los pocos colegios que pueden presumir de tener una bandera con un escudo, acompañado por, evidentemente,
el escudo, el logo de la Fundación Diocesana Santos Mártires y junto el escudo antiguo de la Real Escuela Inmaculada, que los niños reconocen perfectamente, lo saben reconocer porque lo tenemos repartido en las distintas estancias del colegio y se sienten muy identificados en ello. Orgullosos, ¿no? De Totalmente, formar parte de esta del maravillosa colegio, familia. exactamente, del colegio más antiguo de Córdoba y de un colegio en lo que creemos mucho en ellos. Creemos que ellos son lo que realmente importa y son la parte central de todo lo que se hace, de todo lo que se piensa y de esta práctica educativa que, a pesar de estar fundada en la experiencia del pasado, mira hacia el futuro con proyectos como métodos propios de aprendizaje. El nuestro se llama IDEA 5.0, es un proyecto que ya tiene varios años de aplicación en nuestras aulas y que está dando resultados muy positivos y nosotros estamos muy orgullosos de ello. ¿Qué valores simbolizan a este colegio, a esta institución? Esta institución encuentra en la solidaridad, la empatía, la generosidad y el amor para el prójimo, creo, sus valores fundacionales y seguramente también la ganas de superación, que tiene que ser una parte importante de la educación de todo el niño. Esta inspiración a hacer bien todo lo que él se proponga. Da igual lo que se proponga nuestro alumno en su vida, nosotros queremos que lo hagan de la mejor forma posible, que se sientan orgullosos y nosotros también que nos podamos sentir orgullosos de ellos cuando sepamos qué tal han logrado lo que se habían propuesto. Y que habéis formado parte de su vida en una etapa tan larga como es esta, la educativa. Exactamente. Giuseppe, muchísimas gracias por habernos enseñado tanto. Gracias a ti, gracias a vosotras, sois siempre la bienvenida, aquí tenéis vuestra casa. Esa es la casa de todos los cordobeses, por supuesto, y queremos a través de también nuestra puerta abierta que todos puedan venir aquí, visitarnos, conocernos y querernos. Muchísimas gracias. Gracias a ti.